Bien, jóvenes, vamos entonces a comenzar esta clase de investigación tomando en cuenta lo que planteábamos la clase anterior, que es justamente esta perspectiva de conformar la pregunta de investigación para obtener nuestros objetivos, tanto el objetivo general como los objetivos específicos. Por eso esta pregunta es sumamente importante. ¿Cómo obteníamos esta pregunta? A través de nuestra matriz. Los elementos que he subrayado van dentro de nuestra pregunta, más obviamente el tema que está en la pregunta acerca de qué. El por qué va a ser la justificación, el para qué, los objetivos y el cómo, los instrumentos. Entonces, si nosotros hicimos conscientemente esta matriz y la llenamos con la posibilidad de ir generando algún avance en el conocimiento, estamos realmente tratando de comprender cómo se da propiamente la investigación. Si no, necesitamos mayor énfasis, darle mayor énfasis. Vamos viendo, ¿quién pudo realizar la pregunta? ¿Cómo? Y lo que vemos aquí. El acerca de qué, con el verbo, los verbos que veíamos la clase anterior. A ver, ¿quién pudo complementar que pueda leer su pregunta? No importa si está equivocado, no importa cualquier ámbito, lo importante es que lo haya realizado. Vamos viendo entonces, voy desde acá. A ver, ayúdeme a quienes no les veo. Ailén, Yanis, cuénteme, ¿qué pregunta puso? ¿Está? Yanis. Si no, no me contestan yo. Digo, no están. Ailén, ¿no? ¿No están? Vamos a ver entonces. Señor Ocaña. ¿Está ahí? Jóvenes, aunque sea en el chat, pongan sí, dicen, ya voy a ver, ya le digo. Si no, aquí voy a asumir yo que ustedes no están participando, no están dentro de la clase. Ocaña, ¿ya? Sevilla, Alejandro. Dígame, Lice. Vamos, ya. ¿Qué pregunta puso? ¿Cómo formuló la pregunta de investigación? Lo que tenga, lea, nada más. No le pido nada más. Alejandro, prenda su cámara y cuénteme. Jóvenes, se nos va el tiempo, cuenten. Nada. Saddam Vargas, misma pregunta. ¿Qué pregunta puso? Por ahí está, Saddam Vargas. No. Bueno, vamos a ver. Mercedes. No sé, Lisa. Como no sé si era su trabajo. Simplemente le estoy pidiendo que lea. Nada más. Anthony Sánchez. Ya, en su pregunta faltan algunos elementos. Vamos a ir visualizando, pero por ahí va. Bueno, en su pregunta me faltan algunas cosas, Anthony. Vamos a ir visualizando. Vamos a ir viendo. Jóvenes, tengo 5 personas. No me dicen nada, no prenden su cámara. Por favor, estén atentos. No sé, pues qué hacer con ustedes, chicos, chicas. Yo entiendo que tengan inconvenientes, pero ahí está el chat. Ustedes pueden ponerme la pregunta. Anthony me ha puesto ahí. No importa si están mal,
pero no pueden decirme a estas alturas, dicen no sé. Simplemente les estoy pidiendo que armen una pregunta, nada más. Vamos a ver, ¿quién más? ¿Quién tiene otra conformación de la pregunta? ¿Quién ha podido generar la pregunta? Pero, ¿cuál pregunta, profesor? ¿Puede, por favor, preguntarla para hacernos como un acuerdo? Ajá, ahí estamos, ya. Vamos entonces con esto. ¿Cuál es la pregunta que les estoy pidiendo? Esta que se conforma a través del cómo. Después del cómo, utilizábamos el verbo ser, estar, uno de los verbos que vimos en la imagen. Ya voy a volver a pasar la imagen para que tengan los verbos. De ahí, ¿qué va? Nuestro tema. Como en el caso, por ejemplo, Anthony me puso... Deme un segundo. Ya. Sobre cómo afectan las drogas es su tema en el sector de Solana. Entonces, ¿cómo estaría explicado, diseñado? Ya vamos a ver los verbos. Un análisis sobre la afección de las drogas. ¿A quién va dirigido, Anthony? Este análisis, esta investigación suya. ¿A quién va dirigido? ¿A quién va dirigido? A los jóvenes de la unidad educativa. ¿A quién? Anthony, si no hay en el chat, póngame rapidito. ¿A quién va dirigido? De aquí va, entonces, ¿a quién va dirigido? Y finalmente, ¿cuándo? ¿De dónde saco yo esta información? De la matriz que les mandé a hacer con anterioridad. De esta matriz que vemos aquí. Entonces, ¿cómo utilizamos el verbo? Luego ponemos nuestro tema. Posteriormente va enunciado a quiénes va dirigido, dónde y cuándo. Eso es todo como debíamos armar nuestra pregunta. Y la pregunta, en definitiva, en base a la matriz, queda de esta manera. ¿Cómo estaría, en este caso, diseñada una propuesta? ¿Por qué razón? Porque lo que yo puse en mi matriz era propuesta pedagógica para el área de ciencias sociales. Si es una propuesta pedagógica para el área de ciencias sociales, la pregunta va así. Ya les voy a pasar los verbos. No hay problema. Si ustedes no pusieron, está bien. Vamos a ver qué nos dice Camila. ¿Cómo estaría diseñada las estrategias para una sana convivencia en casa de tiempo de pandemia? Ya, en tiempo de pandemia debe ser dirigido a las familias del conjunto residencial, tal cosa para el año 2021. Ya, está bastante bien. ¿Cómo estaría diseñada? ¿Cómo estaría diseñada? No, tal vez no diseñada, pero vamos a ver los verbos, que aquí es tal vez lo que ustedes no anotaron y nos faltó. Ya les pongo en base a cómo, qué verbos suelen utilizarse. Y después simplemente nosotros complementamos y de aquí mismo de esta pregunta sacamos. En este momento, por favor, póngase a hacer esa pregunta. En este momento. Ahí está. Describir, codificar, enumerar, clasificar. En este caso de Camila, veamos en el chat que nos puso. ¿Cómo estaría? Yo creo que diagnosticada, ¿cómo se diagnosticaría estrategias para una sana convivencia en el hogar? No ponga en casa, en el hogar durante la pandemia, dirigido a las familias del conjunto y el resto está bien. ¿Hecho? Así plantearía Camila. ¿Por qué razón? Porque es más un diagnóstico lo que usted va a hacer, más que o de una descripción, pero no tanto en este sentido
no creo que esté en este ámbito diseñar. Tal vez sí, pero yo creo que más que nada va a enumerar, va a ejemplificar. Tomen en cuenta entonces estos verbos. ¿Y cómo se estructura? El cómo más este verbo, pero con ser, estar, estaría, está, en estos elementos, más el verbo. ¿Por qué razón? Porque el objetivo va a utilizarse en verbo en infinitivo. ¿Y de dónde nace el objetivo? De esta pregunta. Si esta pregunta primera, que es la pregunta de investigación, está bien elaborada, ya tenemos nuestro objetivo general. ¿Qué es el objetivo? Que a veces mayormente dificultades se le presentan. Y ya vamos a ver por qué razón es importante. Por favor, en este momento realice la pregunta de investigación. Complemente esta pregunta, tenga en su cuaderno. Yo les voy a pedir que suban porque si no, no la complementamos. Específicamente, Anthony, ¿a qué jóvenes se refiere? ¿Entre qué edades? Jóvenes es un ámbito muy amplio. ¿Y en qué tiempo? Y de ahí el resto está bien. ¿Listo? Jóvenes de 16 a 18 años, de 15 a 17 años, por ejemplo, durante todo este año 2021. ¿Sí? En el año 2021. No se olvide complementar. ¿Alguien más? Vaya realizando, por favor, chicos, chicas. Prenda su cámara. Quiero ver que ustedes están trabajando. Jóvenes. Ya, muy bien, Anthony. Con eso nos quedamos. Prenda su cámara, trabaje. Miren, les estoy dando la oportunidad de que ustedes realicen aquí, me pregunten si está bien dentro de lo que cabe propiamente. ¿Cómo se identifican las causas de los animales? ¿Cómo se identificarían las causas? Steven, ¿qué quiere hacer usted? ¿Cuál es en general el tema? Ponga por favor en el sector de Guamaní, no en Guamaní, en el sector de Guamaní en el año tal. ¿Pero a qué se refiere con causas de los animales abandonados? ¿A qué se refiere? ¿Por qué les abandonan? ¿O qué les provoca el abandono? ¿A qué se refiere, señor Moreno? Cuénteme un poquito. ¿Por qué los abandonan? Ya. Entonces, ahí faltaría especificar cómo se identificarían las causas de abandono en animales domésticos, por ejemplo. Para que sea mucho más específico, porque animales puedo entender yo desde ratas, de cualquier cosa. ¿A qué se refiere? Tal vez animales domésticos. Si ustedes se dan cuenta, en el ejercicio que están haciendo de buscar la pregunta de investigación, realmente ustedes están sintetizando su tema y están dándole mayor énfasis. De esta pregunta puede regresarnos al tema y darnos cuenta que tal vez el tema no era tan concreto y que mi tema parecía interesante, pero el momento que planteo la pregunta no es tan claro. Entonces es importante, por favor, que vayan planteando sus temas nuevamente. ¿Cuáles son las características psicológicas? Nos dice Jan. ¿Cuáles son las características psicológicas que hacen definir la personalidad de una persona? Ahí hay dos primeros errores. Usted dice 2 veces persona. No puede utilizar las 2 veces la palabra persona. Ahora, ¿a qué se refiere con características psicológicas? Lo que podría preguntarse es ¿cómo? Y de ahí vamos con cómo, no con cuáles. Utilice el cómo. ¿Cómo enumerar tal vez las características psicológicas en los estudiantes de
bachillerato durante este tiempo, durante el 2021. Falta y el tema no está claro, Jan. Vamos a ver, Valeria. ¿Cómo se podría identificar las razones del cambio climático y cuáles son las reacciones que provocarían a largo tiempo? Ya, hay un tema, Valeria. Está poniendo dos cosas. ¿Cómo y cuáles? Son dos preguntas diferentes. Solo céntrese en cómo. Quitemos eso de cuáles son las reacciones. ¿Quieres saber cómo se dan las reacciones o cuáles son las razones? Una de las dos, porque no pueden plantearse dos preguntas en un mismo objetivo. Tiene que estar claro. Y ahí le falta, provocarían a lo largo del tiempo, ¿qué tiempo? ¿Este 2021, el 21-22, durante 5 años, 2 años? ¿Y a quiénes va a afectar? ¿Quiénes son la afección que realmente conlleva? Ariana, ¿cómo se podría llegar a la reflexión sobre la contaminación del aire en la ciudad de Quito? Sea un poquito más concreta, no tanto en la ciudad de Quito, ponga tal vez en el sector donde usted vive. ¿Y cómo se podría llegar a la reflexión? No tanto cómo se podría llegar a la reflexión, sino cómo podría tal vez diagnosticar, cómo se podría diagnosticar la contaminación en el sector tal. No tanto a la reflexión. Lo importante es que usted a través de la investigación ya está reflexionando y va a dar cuenta de algunos elementos. ¿Hecho? ¿Alguien más? Vamos a ver qué me dice Mayuri. ¿Cómo los jóvenes realizan un emprendimiento en este tiempo de pandemia? ¿A qué se quiere referir? ¿Cuál es su tema, Mayuri? Concretamente. Prende el audio si necesita y cuénteme para que yo pueda entender un poco mejor. ¿Cuál es su tema, Mayuri? Por ahí podemos comenzar. El emprendimiento y los jóvenes emprendedores. Ya, el tema está demasiado amplio. ¿Quiere hablar sobre el emprendimiento o quiere hablar sobre jóvenes que han hecho emprendimientos? ¿Quiere identificar cómo se hacen los emprendimientos o quiere identificar cómo afecta a la economía estos emprendimientos? ¿Qué quiere saber? Ese tema no está claro. Hay que delimitar mejor el tema y no utilice estas dos cosas, el emprendimiento y los jóvenes emprendedores, no. O los emprendimientos y cómo afectan a la sociedad, a la economía, o los jóvenes emprendedores y cómo pueden cambiar la realidad, o los jóvenes emprendedores y cómo afecta su vida. Escoja un tema, ahí falta. Por eso yo les pedí la pregunta de investigación, porque en la pregunta de investigación se identifica realmente si su tema es claro o no, y en algunos temas falta. Vamos a ver, Odalis. ¿Cómo cambiaría la educación si se implementara la inteligencia artificial en corto, mediano, largo plazo? No, en corto, mediano, largo plazo. Un tiempo específico. La inteligencia artificial. Ahora, ¿cómo afectaría las enfermedades psicológicas? ¿A qué se refiere con inteligencia? A ver, denme un segundo. ¿Cómo cambiaría la educación? ¿En qué sentido cambiaría la educación? ¿Y a qué se refiere con inteligencia artificial, Odalis, aquí? En revolucionar. Pero, ¿por qué la inteligencia artificial? Si son las máquinas las que generan la inteligencia artificial, ¿cómo van a cambiar la educación? ¿A qué quiere ver? ¿Qué cambio específico de la educación? En el aprendizaje. En el aprendizaje, ya, pero no trabajemos tal vez con la implementación de inteligencia artificial, sino con la innovación o la implementación de elementos de robótica o de elementos de comunicación, ¿cómo decirlo?, de computación en este sentido. Porque la inteligencia artificial es la posibilidad de que una máquina tenga una inteligencia parecida a la del ser humano. Tal vez como los robots a largo plazo pueden mejorar la educación. Por ahí me iría. Pero específicamente pongamos un tiempo. Como es un tema que puede llevar tal vez mucho tiempo, seamos un poco más concretos con lo que tenemos. No trabajemos tal vez con la inteligencia artificial, sino con las mismas máquinas. ¿Cómo la computación ha
cambiado la educación en estos últimos 10 años, por ejemplo? En ese punto trabajemos para que de este tema pueda posteriormente, con mayores análisis y mayores trabajos, poder hacer lo que habla sobre la inteligencia artificial. No sé si me explico, David. Yo sé que su inquietud es la inteligencia artificial, pero el problema es que mayor información sobre la inteligencia artificial y la educación no va a encontrar. Lo que va a encontrar es cómo la computación ha afectado a la educación y de ahí trabajar con el siguiente tema. Entonces, tratemos de hacer más concreto y con cuestiones que podamos investigar. Vamos a ver qué me dice Luis. ¿Cómo afectan las enfermedades psicológicas a los jóvenes durante el confinamiento? Ya, pero lo que usted quiere es... ¿Qué cosa? ¿Cómo afectan, pero en qué sentido? ¿Definir cómo afectan, narrar o solo identificar? Podríamos decir identificar cómo, en vez de cómo afectan. Y cómo se identifica la afección, tal vez, de las enfermedades psicológicas en los jóvenes específicos. ¿Qué jóvenes? De su barrio, de la unidad educativa, específico. Hay falta especificar, Luis. ¿Sí? Daniela, ¿cómo identificarías la violencia? ¿Cómo identificaría? No identificarías, sino identificaría. ¿Cómo se identificaría la violencia física y psicológica? Una sola. O psicológica o física. Trabaje con una sola. Con la violencia física o la psicológica. En los niños de 7 años durante la pandemia. Ya, bueno, está bien, pero ahí, ¿cómo se identificaría? Utilice una sola. No traten de abarcar mucho. Yo sé que queremos hacer muchas cosas con nuestros temas y a veces siempre queremos cosas innovadoras. Traten de utilizar esos elementos de investigación para cuestiones que posteriormente puedan ser innovadoras. Bueno, jóvenes, la mayoría ha estado trabajando. Por favor, complemente los que les falte y vamos a ver un poco de los objetivos. Nos retrasamos por esta perspectiva. Por favor, realicen las actividades que se les pide. Tienen un sentido de ser. No les mando trabajos sin más. No es la idea de tener notas. La idea es principalmente que ustedes puedan identificar estos elementos y que a la larga les sirva. Esta matriz, crean o no, a la larga les puede servir. Las investigaciones se trabajan de esta manera. Vamos con los objetivos de la investigación. Objetivos de investigación. Cuando hablamos de los objetivos de la investigación, realmente estamos nosotros hablando de metas. Un objetivo es una meta, un logro, algo que quiero alcanzar. Y se identifican con el para qué. Recuerden nuestra matriz. Había una partecita en la matriz, en la tercera pregunta que decía, en la tercera pregunta, decía ¿para qué? ¿Para qué quiero hacer este tema? Ese para qué son los objetivos de nuestra investigación. ¿Se dan cuenta? Cada uno de los elementos de la matriz que hicimos son los elementos que conforman nuestra investigación. Si usted logra identificar algunos elementos, aun cuando cambie de forma de investigar, porque hay diferentes formas de generar la investigación, no existe solo esta forma que presenta el texto por el cual yo me estoy guiando, sino que hay diferentes formas. Pero, aun cuando existan diferentes formas y ustedes no comiencen como comenzamos nosotros, comiencen de otra forma, siempre van a llegar a lo mismo. Debe haber un tema, una justificación, objetivos, un objetivo general, objetivos específicos, siempre debe haber eso. Por lo tanto, si ustedes van conformando su mentalidad hacia esta perspectiva y sobre todo delimitando correctamente el tema, lo demás es sencillo, porque parte simplemente de saber elegir bien los textos de consulta y de esos textos ir implementando en base a lo que quiero hacer. Por lo tanto, los objetivos son sumamente relevantes. Los
Objetivos permiten dejar claro la finalidad de la investigación y tienen como requisito lo siguiente. Por lo tanto, los objetivos de investigación son metas, son logros, lo que yo quiero alcanzar, y se identifica en nuestra matriz con la palabra ¿para qué?, en la pregunta ¿para qué? Existen entonces varios requisitos para que se den estos objetivos. Vamos con los requisitos. Por favor, tomarán nota de lo que estoy enunciando. Los requisitos son, primero, deben estar formulados los objetivos con claridad. Formulados con claridad. Pues los objetivos constituyen el criterio de evaluación de la efectividad del trabajo realizado. Por lo tanto, quien analice su trabajo de investigación leerá los objetivos, y si usted al finalizar no ha llegado a los objetivos que se planteó al principio, la investigación no funciona, no tiene sentido hacer una investigación que no llega a un objetivo. Por lo tanto, vamos al siguiente requisito. La formulación de los objetivos debe comenzar, bueno, esto ya les planteé, con el verbo, debe utilizar el verbo en infinitivo. Es decir, conocer, analizar, emprender, adherir, son los verbos en infinitivo. Deben estar planteados de tal manera que sean alcanzables. Este elemento se relaciona con la formulación clara. Deben estar planteados de tal manera que sean alcanzables. Si un objetivo no es alcanzable, no tiene sentido que se lo plantee. Si yo voy a definir una perspectiva y esa perspectiva no es alcanzable, no hay información, es perder el tiempo seguir haciendo nuestra investigación. Deben ser alcanzables. Estos son requisitos para que se planteen objetivos. Mediante la realización del estudio con los recursos, condiciones, tiempos estipulados. Para hacer una investigación, cuando hagan una investigación de grado, lo que se llama una tesis, esa tesis va a estar planteada en función de un tiempo de implementación. Por lo tanto, los objetivos deben ser reales. No es que voy a investigar sobre consideraciones que no tengo información, que no me competen, que no están dentro de mi análisis. Por favor, utilicen temas que sean relevantes, pero que sean realizables. Los objetivos se diferencian del quehacer propiamente porque contienen, además de una actividad, una finalidad. No es solo la actividad lo que va en el tema, sino que realmente en el objetivo hay una finalidad o logro, lo que yo quiero alcanzar propiamente. Además, es necesario diferenciar los objetivos de investigación de otro tipo de objetivos, porque un objetivo de investigación principalmente está dirigido a la obtención de conocimiento. Ese es el sentido propio. El objetivo de una investigación no es cambiar el mundo. No quiere decir que no se vaya a cambiar el mundo ni se pueda, sino que el objetivo primordial de la investigación es obtener conocimiento. Y de ese conocimiento podré cambiar otras cosas. Por eso, en el ejemplo, por decir algo de lo que planteaba la compañera, no nos basemos tal vez en la inteligencia artificial, pero mi trabajo puede ser que para posteriores trabajos sirva en este sentido. Entonces, siempre la búsqueda es de conocimiento. Cada objetivo debe aludir a un solo logro. Un solo logro. ¿A qué me refiero? Voy a poner un ejemplo. Un solo logro. Cada objetivo, un solo logro. Lo que ustedes me planteaban anteriormente. Ahí decía, y otra cosa, y otra cosa. No, un solo
objetivo. Vamos a ver este ejemplo. Aquí dice, determinar la efectividad de los entrenamientos dirigidos al cambio de actividades, de actitudes desfavorables y reforzamiento de actitudes positivas evidenciadas y al mejoramiento de componentes de los docentes y demás. Como ustedes pueden observar en este pequeño ejemplo que he relatado, el párrafo está mal redactado y al estar mal redactado tiene inconvenientes. ¿Cuál es el primer inconveniente? Que hay varios logros. ¿Cuáles son estos varios logros? ¿Y a qué me refiero? Miren aquí. Primero dice que va a determinar la efectividad. ¿Ya? Claro. Ahora, dice que va a ver las actividades desfavorables. Además, las actitudes positivas y mejorar las competencias. ¿Qué mismo quiere hacer? Mejorar las competencias, visibilizar las actitudes positivas o determinar la efectividad de los entrenamientos. No está claro. Cuando un objetivo no está claro y se basa en varios logros, comenzamos a poner y esto, y quiero hacer varias cosas. Los demás objetivos, que son los objetivos específicos, pueden complementar al objetivo general dentro de esta perspectiva. Por ejemplo, para complementar las ideas. Y vamos a cerrar con esto, porque este va a ser su trabajo. Finalmente, según su amplitud, los objetivos se clasifican. Objetivos se clasifican en dos. En general, objetivo general, existe un solo objetivo general por investigación y objetivos específicos. Aquí sí pueden existir algunos. Van ustedes a explicar qué es un objetivo general diferente de un objetivo específico. ¿Sí? ¿Qué es un objetivo general diferente de un objetivo específico? Y este es su trabajo. Voy a nuevamente en la siguiente clase a regresar sobre las preguntas de investigación. Por favor, si ya la complementó, dígame la siguiente clase. Con eso cerramos. Tomo lista y nos vamos.